Buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga. Es un placer poder esta noche estar a través de este medio compartiendo una palabra de parte de nuestro Dios, poder conectarnos a través de las redes sociales y compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Quiero tomar unos segundos antes de comenzar con la palabra de Dios para agradecer al Señor por todo lo que Él está haciendo en este tiempo. Él está trayendo respuesta realmente en estos días. Toda la semana pasada habíamos estado orando por una persona enferma, con una persona específica. Hay varios por lo que estamos orando, pero estábamos orando por una persona específica que estaba enferma con COVID y estaba súper mal, internado y entubado, y Dios hizo un milagro. El Señor tocó su cuerpo y bueno, ya está dado de alta en su casa, recuperándose, gracias a Dios. Él es bueno. Así que estamos viendo la mano de Dios obrar, mientras los médicos dicen que es imposible que las personas puedan superar este virus o que es muy complicado. El Señor hace milagros y en tiempo récord Él obra en el físico de la gente, de sus hijos, ¿no? Para que podamos ver sus milagros y testificar y hablar de lo que Dios hace en la vida de sus hijos y testificar para que otros crean. Así que estamos agradecidos al Señor porque Él está obrando no solo en el físico, en la salud de sus hijos, sino que también el Señor está obrando en el área financiera, en las familias, trayendo restauración, y estamos recibiendo testimonios de lo que está el Señor haciendo en estos días, y es un gozo, una alegría poder compartirlos, poder testificar de lo que Él hace. Como ya estamos con algunos hermanos conectados, vamos a iniciar este tiempo orando, dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes, agradeciéndoles por permitirme entrar en sus casas, y ahí donde estábamos a hacer una oración. Continuamos con la serie Los Milagros de Jesús. Creo que estas van a ser una de las últimas prédicas que voy a dar sobre este tema, aunque hay muchísimo para hablar, pero quiero hablar de otros temas. Entonces vamos a tomar un tiempo para orar y entregar estos minutos en las manos de Dios para que Él nos ministre y seamos bendecidos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te doy gracias por poder en esta noche estar delante de tu presencia, trayendo, Dios mío, y compartiendo tu palabra. Bendito Dios, te pido en esta hora que tomes control de todo lo que voy a hablar, lo que voy a compartir, sea conforme tu voluntad y sea tu palabra trayendo, Dios mío, bendición sobre cada uno de tus hijos que va a ver y escuchar este video. En el nombre de Jesús, Señor, atamos y sujetamos todo espíritu contrario al tuyo. Declaro, Dios mío, libertad en los aires para que tu presencia fluya. Declaro, Dios mío, que tu Espíritu Santo trae libertad para que tu palabra, que va a ser sembrada, dé fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias porque sé que tú tienes control de este tiempo y que vas a traer bendiciones en abundancia. Bendito Dios, depositamos nuestras cargas en tus manos y declaramos, Señor, que nuestras necesidades tú las suples. Ahora, Dios mío, atamos todo espíritu contrario al tuyo y declaramos libertad para predicar tu palabra, compartirla y declarar milagros sobre cada uno de los que va a escuchar esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Quiero ir a la palabra del Señor rápidamente en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Evangelio de Lucas, capítulo 13. Quiero compartir, estamos hablando de los milagros de Jesús. En esta noche quiero hablar de Cristo o de Jesús como fuente de la sanidad y la liberación. Hay muchas necesidades que se ven alrededor nuestro, y creemos que Dios es la fuente única de sanidad y de liberación. Así que vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 13, voy a leer desde el verso 10, ¿sí? Unos versículos, si ustedes me pueden acompañar, si tienen Biblia, verso 10, dice así: un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio y la llamó, le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado el sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente:
Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Hipócritas, les contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes a su buey o a su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham, a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Y este texto es un relato que me gusta mucho, ¿no? Porque veo cómo el Señor reivindica no solo el lugar de la mujer, sino que la pone como alguien que si tenía una necesidad era digna de ser atendida, ¿no? Y en esa época las mujeres eran tenidas prácticamente como un objeto, como una cuestión de reproducción para la familia y nada más. Y Jesús habla de la mujer como alguien que merece también recibir bendición, aún en lo que para los judíos era el día de reposo. Y yo quiero que consideremos ante todo este relato que acabo de leer de la Biblia, ¿sí? Que tengamos en cuenta algunos principios que nos muestran que Jesús es la única fuente de sanidad y liberación para nuestras vidas, ¿sí? Y vemos entonces en este relato una mujer que padecía una enfermedad, hacía 18 años, y Jesús llega y con una declaración, Él trae sanidad y liberación. Y vamos a ver algunos principios que son importantes para nosotros hoy. Y en primer lugar, quiero que veamos que el propósito de Satanás desde el principio fue destruir la creación de Dios. Desde que el enemigo tomó la decisión de a través del orgullo y a través del engaño, dejar su lugar como ángel de luz, ¿sí? Dejar su lugar en el cielo. Desde ese momento y cuando él cayó, cuando él fue destronado, cuando él fue desterrado de los cielos, su propósito principal fue destruir todo lo que Dios hiciese. Y ahí estamos nosotros, ¿no? Cumpliendo un papel principal o de protagonistas. El enemigo odia a la raza humana y nosotros podemos leer desde Génesis que a través de la mentira y el engaño, Satanás intentó destruir la creación de Dios. A través de la mentira y el engaño, Satanás ha querido desfigurar, deformar, venir en contra de la creación de Dios. Y cuando leemos a lo largo de la Biblia y viendo este relato acerca de esta mujer que tenía una joroba, decimos hoy, una encorvadura en su espalda, yo estaba leyendo un poco y las jorobas se causan por vértebras, por mala posición en algunos casos, y como que las vértebras se van acomodando de tal manera que la espalda de las personas queda encorvada, ¿no? Y en algunos casos estaba leyendo que son como bultos de grasa que hay en la espalda de las personas, y entonces claro, nosotros podemos ver a alguien jorobado con apenas una curva, pero hay personas que tienen jorobas muy grandes, ¿sí? en su cuello o en su parte de la espalda acá arriba, por sus lomos, podríamos decir, toda esta parte de acá arriba. Y estaba leyendo y es interesante que es como una bola o un exceso de grasa que hay atrás, que a las personas les impide caminar recto, que los lleva a estar encorvados y mirando el piso todo el tiempo. Y yo me imagino a esta mujer, hacía 18 años que sufría esta enfermedad que era provocada por un espíritu. Dice Jesús que el relato bíblico, sí, en el Evangelio de Lucas, dice que Jesús la vio y la llamó, pero dice, estaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Y antes dice, una mujer que por causa de un demonio, Lucas aclara este detalle que quizás nosotros diríamos, bueno, tenía un problema de vértebras o tenía esa grasitud, ese exceso de grasa en la espalda. Podríamos dar explicaciones científicas de por qué ella tenía esta joroba. Pero Lucas, el evangelista, aclara y dice que hacía 18 años esta mujer tenía un espíritu, un demonio que la estaba atormentando. Era una enfermedad que, si bien tiene una explicación científica, esta enfermedad tenía una cuestión espiritual, si se quiere decir así. Entonces vemos al enemigo queriendo desfigurar todo el tiempo, queriendo destruir todo el tiempo la creación de Dios. El enemigo desde el principio ha querido y odia a la raza humana. Por eso es que vemos a veces
en cuestiones de accidentes o en cuestiones de cuestiones extremas, así de accidentes automovilísticos o en problemas climáticos, ¿no? Donde hay tornados y cuestiones así, que la gente queda tremendamente desfigurada y vemos tanto destrozo en los cuerpos de los seres humanos. Y ese es el propósito de Satanás, destruir y deformar lo que Dios ha creado perfecto, lo que Dios ha hecho sin ningún detalle negativo. Ese ha sido el propósito desde siempre. Ahora, nosotros, yo decía hace un momento, pasamos a ser los protagonistas de esta historia porque somos el punto que Satanás, hacia donde Satanás apunta para destrucción, hacia donde el enemigo se enfoca para poner la bomba, por decir de alguna manera. Lo que el enemigo quiere destruir somos nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y desde el momento en que nosotros nos convertimos y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, el enemigo nos ha tenido en la mira para tirarnos en la bomba, para destruirnos, para aniquilarnos, para arruinarnos. Y de repente uno puede preguntarse cómo es que el enemigo logra destruir la raza humana, cómo es que el enemigo logra destruir a veces hasta a los propios hijos de Dios. ¿Cómo acaso el enemigo tiene autoridad entonces? ¿Y para qué murió Cristo? Y nos hacemos estas preguntas, ¿no? Si Cristo ya pagó en la cruz, si Cristo derramó su sangre, ¿cómo es que el enemigo puede venir a destruirnos? En el caso de esta mujer, primero que era mujer, segundo, tenía una dificultad física que no le permitía llevar una vida normal. Yo me imagino esta mujer todo el tiempo tenía que mirar el piso por su incomodidad, por su enfermedad, por este espíritu que la atormentaba y la tenía atada. Así que para ella no era fácil relacionarse en la sociedad, ir a la sinagoga, atender a su familia en su casa, dormir por las noches. Estaba viendo en internet que hay posiciones para dormir cuando una persona padece de una joroba, ¿no es cierto?, de una encorvadura en su espalda. Y hay métodos para que esto no moleste. Y entonces yo me imagino que la ropa de esta mujer tampoco sería la misma que usaban todos, porque tendría que tener algún anexo o alguna abertura, algo para que ese bulto que llevaba en su espalda quepa. Entonces esta mujer no era una mujer que llevaba una vida normal. Y yo me imagino una mujer despreciada, una mujer mal vista, una mujer de pronto no aceptada en la sociedad, pero que tenía que lidiar todos los días. Y más abajo dice que era hija de Abraham, es decir, era hija de la promesa, era hija de Dios. Sin embargo, sufría esta opresión, esta desgracia, esta enfermedad, ¿sí?, que aclara la Biblia que era provocada por un demonio, por un espíritu. Y nos preguntamos entonces cómo es que el enemigo, cómo es que Satanás puede atacar a los hijos de Dios. Y yo tengo la respuesta para esto. ¿Cómo es que el diablo puede llegar a tu vida, atacarte y querer destruirte y a veces hasta hacerte tambalear? ¿Cómo es que Satanás puede hacerlo? ¿Cómo es que él tiene la capacidad de llegar y golpear tu vida? Y la respuesta es que lo hace cuando le abrimos las puertas de nuestra alma, de nuestro corazón. La Biblia habla de que cuando recibimos liberación, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nacemos nosotros a una nueva vida, y cuando somos liberados, dice la Biblia, la casa queda limpia, queda vacía, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo vienen a vivir a nuestra vida, vienen a ser morada en nuestro interior. Pero cuando nosotros, en el transcurso de los días y de la vida, comenzamos a dar lugar al enemigo, abriéndole puertas desde nuestro interior, entonces es que el enemigo puede venir a destruirnos. Y haciéndonos más preguntas, ¿no?, sobre este asunto, cómo es que el enemigo puede venir a destruirnos, cómo es que le abrimos nosotros las puertas de nuestro interior, porque esto parece muy ilustrativo, ¿no? Hablar de una casa, hablar de puertas. Bueno, nosotros somos una especie de morada, ¿no? Nuestra vida es una especie de morada para el Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros ya hemos recibido a Cristo y nuestra vida está lavada por la sangre de Cristo y ya hemos nacido una nueva vida, entonces ahora tenemos a quien darle el control de nuestra vida, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Pero si nosotros comenzamos a abrir puertas
¿Y cómo es que le abrimos las puertas? Bueno, de pronto se abren puertas a través de experiencias negativas o experiencias traumáticas que hemos tenido. Eso ya no se escapa quizás de nuestras manos hasta que nos damos cuenta y podemos decidir nosotros renunciar a eso. Abrimos puertas a través de nuestros pensamientos. Yo siempre estoy recalcando que el campo de batalla para que el enemigo pueda tomar control de nuestra vida es la mente. Y entonces va a venir a susurrar ideas a nuestro oído y nosotros podemos o no, vamos o no a darle lugar, ¿no? A través de lo que él viene a susurrar a nuestros oídos. Y el campo de batalla más fuerte que tiene es nuestra mente. ¿Por qué? Porque ahí él viene hablándonos en primera persona, hablándonos, seguramente no le caigo bien, él no me quiere, ella me desprecia, y empezamos nosotros a pensar en primera persona, y así es como la voz del enemigo habla a nuestros oídos, y entonces nosotros a través de nuestros pensamientos empezamos a dar lugar, ¿sí? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me trata así? ¿Que se cree que yo soy el empleado o soy la sirvienta? Y empezamos nosotros a pensar de manera negativa y en primera persona, pensando nosotros que es mi idea, que es lo que yo tengo en mi cabeza, y son ideas traídas por Satanás para nosotros comenzar a abrir puertas a los demonios y que los demonios puedan entonces venir a destruir nuestra vida. A través de sentimientos negativos, las emociones, dice la Biblia, los sentimientos son engañosos, no son de fiar, no podemos guiarnos nosotros por cómo nos sentimos. Hay veces que nos sentimos bien, hay veces que no nos sentimos tan bien y no podemos dejar llevar nuestra vida por nuestros sentimientos. El enemigo ataca nuestra vida a través de nuestros pensamientos, a través de nuestros sentimientos y también a través de nuestras acciones, ¿sí? A veces accionamos mal y entonces el enemigo, como no es de pedir permiso, viene a nuestra vida a atacarnos y a tomar control de ella sin pedir permiso y de a poco a tratar de atormentarnos. Dice la Biblia que esta mujer llevaba 18 años enferma por un espíritu de enfermedad, por un espíritu inmundo, ¿sí? Un demonio que venía y la atormentaba y la tenía atada, la tenía presa. Y si nosotros nos preguntamos cómo es posible que el enemigo, que Satanás venga a tomar control de nuestra vida, cómo es posible que Satanás venga a golpearnos y que seamos blanco fácil del enemigo, la respuesta es que nosotros le abrimos las puertas desde adentro. El enemigo no tiene autoridad para venir a gobernar nuestra vida, pero si yo le abro, aunque sea así un postiguito, ¿sí? un huequito de mi vida, entonces él va a venir con todo y va a querer arrasar. Nuestra mente es el campo de batalla, nuestra mente es el primer lugar donde él ataca. Por medio de pensamientos, él va a querer gobernar áreas de tu vida, va a querer gobernar toda tu vida. Y entonces de repente, supongamos que uno siente una puntada en el pecho, ¿sí? Estos días tuve un episodio donde sentía, haciendo guerra espiritual, me pasó que sentía una punzada muy fuerte en mi ojo, ¿sí? Y parecía que el ojo se me iba a salir de la cara. Y me sentía súper mal porque estaba orando y haciendo guerra espiritual y de repente empecé a sentir ese dolor que no lo puedo explicar, pero parecía que se me iba a explotar y era solo la mitad de este lado de la cabeza. Y yo decía, ay Dios mío, parece que me voy a morir. Y atiné a orar, ¿sí? Y a reprender espíritus de miedo, porque me empezó a dar miedo. Dije, ay Dios mío, ¿será que me voy a morir? ¿Que me va a dar un ataque al corazón? Porque era como que ese dolor se me iba bajando todo el lado izquierdo de mi cuerpo. Y entonces el enemigo nos ataca a la mente, trayendo ideas. Esas ideas uno las piensa en primera persona. Ay, me estoy por morir. Ay, Dios mío, me duele demasiado. Me está por agarrar un ataque cardíaco. Y entonces uno lo piensa en primera persona y uno dice, ay, Dios mío, me estoy muriendo. Y uno empieza a darle lugar a los pensamientos. Y el rato menos pensado quizás termina uno tirado en un hospital con vías para poder recuperarse de un ataque o de un preinfarto o lo que sea. Uno tiene que tener la capacidad de reconocer, y ya de esto voy a hablar en un ratito, y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es posible que estas cosas nos sucedan? Y es justamente porque le abrimos puertas desde nuestra mente. Cuando nosotros le damos lugar en nuestra mente,
Luego nuestras emociones están involucradas, porque de repente me viene un pensamiento, porque estoy orando y me agarra un dolor tan fuerte en mi ojo, ay Dios mío, ¿cómo puede ser? Y me empiezo a cuestionar y a decir, no, lo que pasa es que me subió la presión, me bajó la presión, me está dando algo en el cuerpo, voy a morir, me van a tener que internar, y uno empieza a pensar todas esas cosas negativas. Y luego, entonces, no solamente son pensamientos, sino que empieza a haber un sentimiento de temor, de que, ay Dios mío, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a hacer mi familia? ¿Cómo voy a poder ir ahora a un hospital si todo el mundo está con COVID? ¿Por qué me voy a acercar a un centro médico? No puedo llamar a la ambulancia. Y entonces uno empieza con todos esos temores alrededor y ese miedo, y empieza a abrir pequeñas puertas. No sé si soy clara en esto, díganme amén. Empezamos a abrir pequeñas puertas donde el enemigo empieza a ganar territorio, y entonces vino con un pensamiento chiquitito o con una sensación chiquitita, y uno se empieza a dar más rosca, decimos en Argentina. Empezamos a pensar más y más y más, y le empezamos a dar más lugar, y entonces de a poquito vamos abriéndole la puerta, y cuando nos dimos cuenta hay espíritus de temor que vienen a controlar nuestra mente. En este caso yo les estoy dando este ejemplo, espíritus de temor, de miedo que vienen a controlar nuestra mente, y es nuestra decisión y es nuestra responsabilidad reprender esos espíritus, liberarnos de esas opresiones y poder disfrutar de la libertad que Cristo vino a pagar por cada uno de nosotros. Esta mujer no tenía este conocimiento y 18 años padeció con una enfermedad provocada por un espíritu inmundo, provocada por un demonio que la venía a atormentar durante 18 largos años, con una enfermedad que hasta le impedía estar cómoda para dormir y para vivir la vida que Cristo estaba viniendo y había sido prometida para venir a pagar. Cristo pagó un precio muy alto, su sangre fue derramada para que vivamos una vida de libertad y una vida de abundancia. Pero muchas veces nosotros le damos lugar en nuestra mente al enemigo y no podemos vivir esa vida en abundancia. Y entonces pensamos que todo lo que pasa por nuestra mente es fabricado por mí misma. Y en realidad mucho de lo que pasa por mi mente, si yo no le doy lugar al Espíritu de Dios, está viniendo de información que no es de Dios, ¿sí? Está viniendo del mismo infierno. La Biblia dice que tenemos que pensar en todo lo amable, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo digno de alabanza. Si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, dice, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que llenar nuestra mente de las cosas de Dios para que los pensamientos no sean pensamientos negativos, pensamientos de destrucción, pensamientos de derrota, pensamientos de opresión, y de esa manera darle lugar al enemigo para que venga a manipular nuestras almas. Vemos entonces que a veces nos preguntamos, ¿cómo es posible? Bueno, justamente porque nosotros abrimos la puerta en nuestra mente a través de nuestros sentimientos, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras emociones. Y nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro corazón es engañoso, dice la palabra del Señor. Por eso tenemos que considerar y entender este principio, que desde el inicio de la creación, Satanás ha querido siempre, por los siglos de los siglos que existe la creación de Dios, destruirla. ¿Y cómo lo hace? Cuando nosotros le damos lugar. Cuando nosotros abrimos las puertas, el enemigo toma control y dice, acá, esta es la mía, yo puedo hacer lo que quiera porque me dio permiso. Él, si le das un pasito, si le das un espacio chiquitito, él va a venir a arrebatar toda tu vida, va a venir a querer encarcelar todas las áreas de tu vida y a querer destruirte. Entonces, si nosotros le damos lugar, nosotros mismos tenemos la autoridad para sacársela. Pero tenemos que estar despiertos. Hay algo que quiero hablar como segundo principio para considerar en este tema de que Jesús es el único, la única fuente de sanidad y de liberación para nuestras vidas, y tiene que ver con lo mismo que estoy hablando, ¿no es cierto? El segundo principio. No todas las enfermedades ni las adversidades que vivimos son provocadas por demonios. A veces también hay que ser pilas y entender que no siempre todo es resultado de un demonio. Si bien las enfermedades y las crisis entraron a causa del pecado, ¿sí? El pecado a causa del engaño de Satanás, no todo es directamente, ¿no? Directamente se da porque hay un demonio
directamente en el asunto. Y hay, por ejemplo, problemas de salud que son provocados por descuido. Claro que el deterioro de la salud tiene que ver con el tema de que el hombre dejó entrar el pecado, y con el pecado vino el deterioro de la salud. Entonces sí está Satanás detrás de todo, pero no podemos decir que entonces tengo una gripe y es un demonio, ¿no? Pero hay que considerar que a través del pecado entró todo lo negativo, todo lo malo que nos rodea. Pero a veces el descuido, el contagio, las temporadas climáticas, ¿sí?, son provocadas por cuestiones naturales, que uno dice, bueno, si antes de que el hombre cayera en pecado, el clima era un clima normal y estable, donde no hacía falta abrigarse, y hoy por el pecado tenemos la variación de las estaciones, y entonces hoy tenemos invierno y yo no me abrigo y salgo sin abrigarme, me voy a enfermar. Entonces hay cuestiones que indirectamente el enemigo está metido, pero que no hay un demonio ahí presente, ¿no? Hay crisis en la vida de las personas que se dan por malas decisiones, situaciones difíciles que se dan por malas decisiones, ¿sí?, de las personas, por incredulidad, crisis que se dan por no poner a Dios en primer lugar, o crisis que se dan por el pecado. Entonces, indirectamente Satanás está, pero no podemos echarle la culpa directa. Si yo tomo una mala decisión, el Señor a mí me dio libertad de elegir como cada ser humano, pero no puedo decir hay un demonio ahí. Si bien el pecado abrió la puerta a todas estas desgracias, la que tomó la decisión negativa, la que tomó la decisión errada fui yo, y tengo que responsabilizarme, y obviamente va a haber consecuencias por mis malas decisiones, por mi incredulidad, por mi pecado. Voy a tener consecuencias. Lo bueno es que Dios nos da oportunidad de restaurar, de restablecer, de volver a empezar. Y entonces, aunque directamente no haya un demonio involucrado en una enfermedad o en una crisis que nos toque vivir, es importante saber que a través del pecado, y quien estuvo en el pecado, Satanás, entran muchas cuestiones, muchas crisis o problemas que nos tocan atravesar. ¿Y cómo me doy cuenta que en una enfermedad o en una crisis hay un demonio involucrado directamente? Esto es importante porque, como dije antes, a través del pecado vino la destrucción de la raza humana y de todo lo que nos rodea, ¿no es cierto?, de la naturaleza y todo lo que nos rodea. Y por ejemplo, si no hubiese pasado en el principio, en Génesis, el pecado de Adán y Eva, hoy no estaríamos hablando de este tema, pero eso sucedió y trajo consecuencias. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta o cómo me doy cuenta que detrás de una crisis hay un espíritu inmundo, hay un demonio, como en el caso de esta mujer que estaba atormentada 18 largos años por un espíritu inmundo y padecía esta joroba que no le permitía caminar derecha, andar erguida, ¿no? Principalmente va a ser el Espíritu Santo el que me va a traer revelación. Por eso es importante nosotros comunicarnos con Dios, estar en íntima relación con Dios, ¿sí? Es el Espíritu de Dios que nos abre el discernimiento, que nos abre la vista para nosotros ver si lo que me está sucediendo, en lo que estoy viviendo, en la situación que estoy atravesando, la crisis, la enfermedad que estoy atravesando, es provocada por un demonio o es provocada por algo más, o sea, por alguna cuestión natural, por alguna cuestión que tiene que ver con mis decisiones, ¿no? Entonces se me presenta una crisis y tengo que ver, o se me presenta una enfermedad y el Espíritu Santo me tiene que mostrar, me tiene que dar discernimiento para ver por qué se está dando, ¿no? Si es que hay un espíritu inmundo, para yo poder liberarme, para yo poder reprender, para yo poder atar y expulsar esos espíritus de mi vida. Pero dice la Biblia que el Señor tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Y esto es como decir, como el termómetro, o como, bueno, en el colegio yo me acuerdo que en química nos hacían ver el pH de una sustancia con unos papelitos que uno los hundía en un frasquito con X líquido, y si era alcalino o era ácido se ponía de determinado color, algo así me acuerdo que hacíamos en química, ¿no? Y entonces
Era como un testeo que se podía hacer, de a ver si es ácido o alcalino el líquido en el cual lo estábamos sumergiendo, ¿no? Y entonces hacíamos ese testeo. Bueno, el Espíritu Santo y esta palabra que acabo de compartir, que dice que el Señor nos ha dado pensamiento de bien y no de mal, vienen a ser como nuestro testeo para saber si hay detrás de lo que estamos viviendo un espíritu que viene a atormentarnos, que viene a quitarnos la paz. ¿Por qué digo que es como un testeo el tema de los pensamientos? Porque estábamos hablando hace un momento que el campo de batalla es la mente. Entonces, tengo que tener la capacidad de testear todo lo que pasa por mi mente para ver si son pensamientos de bien o pensamientos de mal. Si de repente me toca vivir una situación negativa o estoy padeciendo una enfermedad X, ¿no es cierto? ¿Qué pensamientos cruzan por mi mente? ¿Qué es lo que yo me imagino que me va a pasar? ¿Cómo yo pienso que voy a superar esto? ¿O cómo lo veo en mi interior? Bueno, ese es como una especie de testeo. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, me duele, no sé, me dio tos, ¡ay, me voy a morir de coronavirus! Eso no es de Dios. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Entonces estoy dando un ejemplo muy, muy grotesco, ¿no es cierto? Pero hay personas que de repente les da una tosecita y ya, ¡ay, me voy a morir de coronavirus! O les sale un sarpullido, ¡ay, que me dio una enfermedad en la piel que me voy a contagiar toda! Y entonces los pensamientos que pasan por nuestra mente deben ser testeados y debe uno tener la capacidad de discernir cuándo es un pensamiento de bien o de mal, ¿sí? De pronto nos dicen una palabra, nos dicen algo y ya lo tomamos negativo y lo tomamos como que esa persona me odia, esa persona no me soporta, ¿sí? Y ni siquiera pudimos escuchar todo lo que la persona piensa. Y a veces los seres humanos tenemos la capacidad de pensar por el otro, ¿no? No sé, eso no sé si es un don, una falencia, algo es, pero tenemos esa capacidad de pensar que el otro pensó. Y sabe que eso daña el corazón de las personas, porque yo no puedo estar en la mente del otro. Entonces yo siempre digo, a mí si me dijiste que sí es sí, si me dijiste que no es no, no es no sé, es sí o no. Y uno tiene que tener la capacidad de testear los pensamientos que tiene en su mente, de poder ver o discernir que lo que estoy pensando es o no es de Dios. La Biblia dice que Dios tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Entonces, si Dios tiene pensamientos de bien para mí, porque se larga una tormenta, no voy a pensar que Dios me manda un huracán. Si Dios tiene pensamientos de bien para mí, que yo tenga un poco de tos porque no me abrigué bien en la noche, no significa que me voy a morir de una enfermedad como el virus que estamos viviendo en estos días. Si Dios tiene pensamientos de bien para mí, no significa que me va a dejar morir de hambre o que va a permitir que yo padezca hasta arrastrarme y estar sufriendo. La Biblia dice, claro, Dios tiene pensamientos de bien para sus hijos. Entonces tenemos que tener la capacidad de reconocer cuando lo que pasa por nuestra mente es un pensamiento que viene del trono o un pensamiento que viene del infierno. Porque los pensamientos que vienen del infierno nos van a llevar a nosotros a abrir puertas para que el enemigo tome control de nuestra vida y nos tenga cautivo y nos tenga preso, como lo hizo con esta mujer por 18 años. Ella no sabía lo que nosotros estamos leyendo hoy. Ella no sabía que Jesús era la única fuente de sanidad y liberación. Ella no sabía que Jesús iba a pagar un precio para que ella viva una vida en abundancia. Y por eso 18 años de su vida los llevó cargando una mochila, una enfermedad que era provocada por un espíritu inmundo, una enfermedad que la tenía presa, una enfermedad que hacía que sus pensamientos sean negativos, que sus pensamientos sean de desprecio y no de aceptación. Ella durante esos 18 años habrá vivido burlas, habrá vivido desprecio, habrá pensado nadie me quiere, no soy digna ni siquiera de ir a la sinagoga a escuchar la palabra, no soy digna de escuchar lo que Dios tiene para mí, porque este defecto físico me impide llegar a escuchar la palabra del Señor. Y entonces ella durante 18 años estuvo presa, no solamente en su cuerpo físico, por esta joroba, por esta
cuestión que tenía encorvada en la espalda, sino que estuvo presa en su alma, porque yo me imagino que se sentiría despreciada, se sentiría de menos, se sentiría como algo fallado, ¿no es cierto? Como encima que las mujeres no eran tenidas en cuenta, encima esta era fallada. Así que yo creo que esta mujer habrá sufrido esos 18 años como alguien sin oportunidad, sin la posibilidad de recibir mérito, sin la posibilidad de recibir un buen trato, sin ser elogiada, sin ser amada, sin ser respetada. ¿Y todo por qué? Porque había un espíritu que la estaba encarcelando, que la estaba atando, que la tenía presa. Y entonces nosotros tenemos que tener la capacidad en este tiempo de ver cuándo los pensamientos que tengo en mi mente son de Dios o no lo son. Porque de eso depende la vida en abundancia que Dios quiere que yo viva. Entonces, cuando me doy cuenta que un pensamiento no es de Dios, inmediatamente yo puedo rechazar, reprender y atar todo pensamiento que viene del infierno. Puedo reprender todo espíritu que viene a querer encarcelarme y a querer hacerme sentir que no valgo, que no sirvo, que no soy digna, que no voy a recibir sanidad, que no voy a recibir liberación, que eso Dios lo hace con otras personas. Cuando puedo tener esta capacidad, y es algo que le tenemos que pedir a Dios, porque la Biblia es clara, Él nos dio o Él tiene sobre nosotros pensamientos de bien. Tenemos que nosotros tener esa capacidad de analizar nuestros pensamientos. ¿Mis pensamientos vienen de Dios o están viniendo del infierno? ¿Sí? Esto que estoy pensando en este momento, ¿viene de Dios o el enemigo está metiendo estas ideas en mi cabeza para que yo me deprima, para que yo no le crea a Dios, para que yo piense que Dios está ocupado, para que yo piense que esto es lo que me merezco? ¿De dónde vienen mis pensamientos? ¿De dónde está siendo bombardeada mi mente? Y sabe que mucho tiene que ver lo que nosotros consumimos a diario, ¿no es cierto? Si uno todo el tiempo está viendo noticias negativas, escuchando música que no agrada a Dios o que no habla de Dios, o viendo programas que lo único que tienen es chusmerío o tienen cuestiones que no agradan a Dios, entonces si yo alimento de eso mi mente, eso es lo que voy a tener como resultado, puras cosas negativas, puras cosas que desagradan a Dios. Pero si yo alimento mi mente de la palabra de Dios, de lo que Él anhela para mi vida, de cuáles son sus pensamientos, entonces mi mente y mi cuerpo, mi alma van a ser bendecidas por Dios. No podemos jugar con esto. Si Dios tiene pensamientos de bien para mí, entonces tengo que tener la capacidad de analizar lo que entra en mi mente y poder darme cuenta de cuando lo que entra en mi mente viene del infierno. Y eso va a ser el discernimiento que Dios nos va a dar a cada uno. Y la capacidad de uno despertarse, estar pilas, ¿no es cierto? Estar atento. ¿Qué pasaba si estos días, cuando yo tuve ese ataque que me dolió, me fue tan fuerte en contra de mi vista, de mi cara, ¿no? Voy a la mitad de la cara. ¿Qué pasaba si yo le daba lugar a todos los pensamientos que se me venían en ese momento y quizás hubiese terminado, no sé, ciega de un ojo o con un ojo reventado? Porque se me ocurrían un montón de cosas que me podían pasar en el ojo por el dolor que no me permitía ni siquiera mantenerme en pie. Pero instantáneamente dije, esto no es de Dios, porque si estoy orando a Dios, si estoy reprendiendo demonios, si estoy ministrando liberación, si estoy haciendo guerra espiritual, no voy a pretender que el enemigo me aplaude, que el enemigo esté contento, va a querer atacarme. Y lo primero que va a atacar son mis pensamientos. Así que en ese momento me puse a reprender los demonios, me puse a atar los demonios, a echarlos al abismo y recibí liberación y automáticamente pude descansar después sin ningún problema. Al otro día me levanté como que nada me había pasado y fue sorprendente porque era un ataque para que yo piense, me voy a quedar ciega un ojo, voy a tener que ir al oculista otra vez y voy a quedar, ay Dios mío, ¿qué va a pasar con mi vista? Y no le di lugar. Entonces es importante tener la capacidad de darnos cuenta cuando es el enemigo el que viene a atacar nuestros pensamientos. Y con esto ya quiero ir terminando. Con el tercer principio ya, para terminar, es que Dios sigue siendo la autoridad y tiene la última palabra en la vida de sus hijos. Esta mujer estuvo 18 años atormentada por un espíritu que la tenía jorobada, que la tenía cautiva y que la tenía presa. Y dice la Biblia que ella era descendiente de Abraham, es decir, era hija de la promesa, era del pueblo de Dios. Sin embargo,
había una puerta que estaba abierta y que había hecho que ella viva durante 18 años cautiva de un espíritu de enfermedad. Pero Jesús llegó y solo hizo una declaración. Fíjense que Jesús solo dijo mujer, puso las manos sobre ella y dijo mujer, eres libre de tu enfermedad. Y automáticamente se enderezó y automáticamente fue libre. Y ese espíritu nunca más, dice la Biblia, no cuenta más nada la Biblia que le haya vuelto a molestar. Recibió sanidad y recibió liberación. Ahora la pregunta es acá, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es la enfermedad o la circunstancia que estás viviendo que hace que te sientas cautivo, que hace que te sientas preso, que hace que sientas que estás como esta mujer sin poder avanzar libremente, sin poder progresar libremente? Quizás tengas que en este día ver hacia adentro, ver en tu mente y en tu corazón cuál es la situación que te está teniendo preso, cuál es la situación que te tiene presa, que te tiene cautiva, que te tiene cautivo, y puedas en esta tarde reconocer esa situación. ¿Cuál es la puerta que le has abierto al enemigo, a los demonios? Quizás hay puertas que abriste desde adentro, dándole lugar al enemigo por medio del enojo, por medio de la ira, por medio de la tristeza, por medio de la angustia, la soledad. Quizás le abriste la puerta por medio de alguna crisis, alguna mala decisión que tomaste, y hoy estás con una puerta, un portón abierto donde el enemigo está teniéndote cautivo, está teniéndote preso, y aún te has enfermado, ¿sí? Estás padeciendo en tu cuerpo las consecuencias de las malas decisiones, de las malas acciones, y hoy parece que no hay salida, parece que no hay solución. Sin embargo, Dios sigue pronunciando las mismas palabras. Dios sigue diciendo, eres libre de tu enfermedad. Si hay un espíritu, si hay espíritus, demonios, espíritus inmundos que te están atando, demonios que están cautivando tu vida, demonios que están atormentándote, así como esta mujer, 18 años presa, sin saber cuál era la promesa de salvación, sin saber que Jesús estaba prometido para traer vida en abundancia, 18 años padeciendo desprecio, 18 años padeciendo y siendo mal mirada, 18 años de cautiverio, y cuando se encontró con Jesús, la declaración que Jesús hizo, mujer, eres libre de tu enfermedad, cambió su historia, cambió su vida, cambió su realidad, y ella pudo vivir la vida en abundancia. En este día Dios sigue pronunciando las mismas palabras. Mujer, varón, eres libre de tu enfermedad, eres libre de esas cadenas que te atan, eres libre de aquel yugo que te tiene preso durante años, durante meses, durante días, y no te permite pensar con claridad, y no te permite vivir la vida en abundancia que Dios tiene. En esta hora quiero orar y quiero proclamar la palabra del Señor sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, si has abierto puertas en esta hora, si yo renuncio a esas puertas que abrí en este tiempo, renuncio a esas puertas que yo le abrí al enemigo para que venga a tomar control de mi vida, para que venga a tomar control de mis pensamientos. Yo hoy cierro esas puertas, así como se las abrí, hoy se las cierro. Así como yo le di lugar en mi mente y en mi corazón, hoy yo se lo quito. Así como yo le permití que venga a atormentarme, hoy yo le quito esa autoridad y le prohíbo que siga atormentándome. Decile esta oración a Dios, decile estas palabras. Yo, así como le di lugar, hoy tomo la decisión de quitarle el espacio en mi vida a todo espíritu contrario a tu Espíritu Santo. Decile, Señor, quiero que tomes control de mi mente, de mi corazón, de mis pensamientos, de mis acciones, de mis sentimientos. Quiero que tomes el control. Quiero que esas palabras, mujer, varón, eres libre en esta noche, se hagan carne en mi vida. Que yo pueda experimentar cadenas rotas, que yo pueda experimentar libertad,
que los espíritus inmundos que me estaban atormentando por meses, por años, por generaciones, ahora huyan al abismo y sin retorno, y yo pueda experimentar la libertad en el nombre poderoso de Jesús. Jesús es la fuente de la sanidad, Jesús es la fuente de la liberación. Si esta mujer no se hubiese cruzado con Jesús aquel día en la sinagoga, quizás hubiese muerto con esa joroba, quizás hubiese muerto atormentada, aún siendo hija de Abraham, aún siendo de la descendencia de Abraham, ella hubiese muerto con una atadura espiritual, con una atadura en su cuerpo. Pero Jesús pronunció estas palabras y dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y hoy estas palabras traen vida, traen sanidad, traen liberación sobre tu cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús, eres libre de tu enfermedad, eres libre de todo lo que te aqueja, eres libre en el nombre de Jesús de todo espíritu inmundo de que te atormenta, que te roba el descanso, que te quita el sueño, de todo espíritu inmundo de angustia, de todo espíritu inmundo de soledad. Eres libre ahora de todo espíritu de enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche, usted que me está viendo y me está escuchando, reciba lo que Dios quiere darle, reciba liberación, reciba sanidad. En esta noche Jesús está en medio nuestro, el Espíritu Santo está para obrar milagros, y esas palabras que dijo sobre esa mujer: eres libre de tu enfermedad, hoy cobran vida sobre tu cuerpo, hoy cobran vida sobre tu alma, hoy cobran vida sobre tus sentimientos y sobre tus emociones. Eres libre de tu enfermedad, eres libre de esas ataduras que te tienen por año cautivo, eres libre de esas cadenas que te han tenido cautivo por años, por meses. Eres libre en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo fue derramada para que gocemos la vida en abundancia. La sangre de Cristo fue derramada para nuestra sanidad y nuestra liberación. El enemigo ha querido por años, por siempre, ha querido tener cautiva a la humanidad, ha querido destruir la creación de Dios, pero Él hoy nos da luz y nos muestra en su palabra que hemos sido libres para disfrutar la vida en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús, en esta noche yo me vuelvo contra todo espíritu de enfermedad, me vuelvo contra todo espíritu inmundo que quiere venir a atormentar tu vida, a robarte el sueño, el descanso, y le ordeno en el nombre de Jesús que suelte tu alma, que suelte tu vida ahora en el nombre poderoso de Jesús. Declaro la palabra de Dios: eres libre, eres libre, eres libre. Hoy se cierra toda puerta que estaba abierta a los demonios para que vengan y manipulen tu vida, tu mente, tus emociones. Hoy en el nombre de Jesús se abre la puerta para libertad, se abre la puerta para que recibas vida en abundancia, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te doy gracias en esta noche porque sé que tu Espíritu Santo está obrando, porque sé, Dios mío, que hay ángeles que están custodiando esta palabra para que se cumpla, para que se haga, para que mis hermanos y hermanas reciban tu bendición, reciban tu libertad, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy se abre la cárcel de libertad. Hoy sale esa libertad en el nombre de Jesús. Así como esta mujer que por 18 años padeció esa enfermedad por un espíritu que la atormentaba. Hoy en el nombre de Jesús recibe libertad y vida en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque estás pendiente de cada uno de nosotros, porque obras milagros, porque sigues cumpliendo tus promesas, porque sigues obrando maravillas. Señor, tú eres la única fuente de sanidad y liberación para nuestras vidas. Aunque el enemigo ha querido tenernos presos, aunque el enemigo ha querido destruirnos, tú siempre has estado para traer vida y vida en abundancia. En esta hora reciba su milagro, reciba lo que está necesitando. Hoy se rompen esas cadenas sobre tu vida. Hoy se rompen las cadenas que te ataban. Hoy se rompen en el nombre de Jesús esas ataduras que tenías en tu mente, para que puedas darte cuenta y ver y darte cuenta cuando el enemigo viene a hablarte, cuando viene a susurrar a tu oído, para que los pensamientos negativos destruyan tu vida, para que los pensamientos negativos hagan cárceles en tu alma. En el nombre poderoso de Jesús.
En el nombre poderoso de Jesús. Señor, dependemos de ti. Señor, dependemos de ti. Te damos gracias porque eres la fuente de nuestra sanidad, de nuestra liberación. Y en esta hora te alabamos y te damos gracias por los milagros que estás haciendo. Porque en este tiempo tu mano poderosa está obrando a favor de tus hijos. En este tiempo tu mano poderosa nos cubre, Señor, y tú traes respuesta a nuestra oración. Tú restauras nuestras vidas, tú nos levantas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias porque el Espíritu Santo llena nuestras vidas, porque el Espíritu Santo sacia nuestra necesidad, porque el Espíritu Santo nos envuelve, Dios mío, para conocerte. El Espíritu Santo nos lleva a otro nivel. En esta noche yo declaro la palabra. Eres libre de tu enfermedad, eres libre de tu enfermedad. Él es la fuente de sanidad, Él es la fuente de la liberación. En esta noche, Señor, obra un milagro en tu vida, en tu cuerpo, en tu alma. Y eres libre de aquella opresión que te tenía atada por meses, por años, quizás de días. Eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios mío. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, Dios. Porque eres el único que puede darnos sanidad, puedes darnos vida y vida en abundancia. Puedes darnos libertad. Eres el único, Señor. Por eso acudimos a tu trono. Por eso venimos delante de ti, clamando, Dios, para que tus milagros sucedan, para que tu obra se cumpla en tus hijos, en tu pueblo. El precio ha sido pagado para que vivamos la vida en abundancia. Y en esta noche, Dios mío, te agradecemos. Te agradecemos porque sabemos que serán muchos los testimonios que vamos a recibir, como hasta ahora hemos escuchado, testimonios de bendición, de multiplicación, de sanidad. Señor, yo te agradezco, Señor, y te bendigo. Gloria al nombre del Señor, alabamos al Dios bueno, alabamos al Dios maravilloso que nos da la vida. Viva la vida en abundancia, viva la vida en plenitud. Sepa, eres la única fuente de sanidad, de liberación, eres la única fuente. Él pagó el precio para que nosotros vivamos la vida en abundancia, para que disfrutemos de sus favores. No le dé lugar, no abra puertas, no dé espacio al enemigo para que venga a hablarle a su mente. Llene su mente de la palabra, llene su mente en la oración, en la búsqueda de su presencia. Cuando el enemigo venga a atacar sus pensamientos, resístalo. Dice la Biblia, Él huirá de nosotros. Les agradezco en este día por permitirme entrar a su casa, por permitirme traer una palabra de parte de Dios, que espero haya bendecido su vida. Si esta palabra bendijo su vida, compártala con amigos, familiares, con personas que usted sabe que la necesitan y que pueda bendecir a muchos. El día miércoles, Dios mediante, a las 19 horas de Argentina, los espero. A través de este medio vamos a traer una palabra de parte del Señor y que Él siga glorificándose como hasta ahora lo ha hecho, trayendo bendición y abundancia a sus hijos. Estamos disfrutando en este tiempo las bendiciones del Padre, estamos disfrutando las bendiciones del reino. Así que sea parte de este mover del Espíritu Santo, sea parte de su presencia obrando en sus hijos. Les mando un abrazo grande, que el Señor les bendiga y una vez más esta palabra fue bendición para usted. Compártala así en sus redes, a su familia, a sus amigos y que sean muchos bendecidos por la palabra del Señor. El día miércoles los espero, Dios mediante, 19 horas de Argentina. Estaremos conectados por este medio. Un abrazo grande y bendiciones para todos.